Gloria a Dios. Diga conmigo las 7 palabras de Jesús en la cruz. Lucas capítulo 23 versículo 34. Vamos con la primera palabra. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuche, la primera frase de Jesús en la cruz del Calvario contiene algo precioso, y ese algo precioso es el perdón. Contiene el mandato para que usted y yo aprendamos siempre a perdonar. ¿Qué es el perdón? ¿O qué es el perdonar? Es olvidar una ofensa o una falta que alguien cometió contra ti, sin guardarle rencor ni castigarle por ello. Es también el perdón dejar libre a aquel que te dañó, pues el perdón libera. Amén. ¿Y sabe usted que el primer liberado cuando perdona es aquella persona que otorga el perdón? La primera persona libre cuando perdona es la persona que actúa con el perdón. Yo sé que es difícil perdonar para muchos. Para muchos es fácil o no es tan complicado, pero para otros es difícil perdonar. Pero hermano y hermana, por algo Dios nos da este mandamiento. Por algo Dios nos dice perdona, porque Dios sabe que el primer beneficiado, repito, del perdón es la misma persona. Si tú no has perdonado, Dios te dice hoy, aprende a perdonar. Allá estaban los que lo injuriaban, allá estaban los que decían tantas cosas de él, allá estaban los que lo crucificaron. Sin embargo, el Señor dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Repito, el primer beneficiado con el perdón eres tú. Soy yo, es usted que perdona. Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15 dice la Biblia, escuche: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La pregunta es, ¿cómo le pides perdón tú a Dios? Si no has perdonado primero. Miren ustedes cómo es la forma. En aquella oración famosa del Padre Nuestro, Jesucristo nos dejó el estándar del perdón. ¿Y qué dijo el Señor? Padre, perdónalos. Dijo el Señor Jesucristo. Padre, perdóname. Perdona mis ofensas. Oiga, así como ya yo primero perdoné al que me ofendió. No podemos pretender recibir el perdón de Dios en nuestra vida si nosotros no hemos dado el paso de perdonar al que nos ofendió. Está fuerte. Dele un aplauso, está difícil. Pero fue la orden de Dios. ¿Cuánta gente dice, Señor, perdona mis pecados? Óyeme, Dios te mira y te dice, ¿ya perdonaste a aquel que te ofendió también? Porque mire lo que dice la Biblia, siguiendo este pasaje. Pero si no perdonáis las ofensas de los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial te perdonará. Está fuerte, ¿verdad? Hermano, aprendamos a perdonar. Porque no podemos exigir perdón de Dios si nosotros no hemos dispuesto nuestro corazón para perdonar a aquel que nos ofendió. Por muy grave que haya sido la falta, por muy complicada que haya sido la falta, Dios quiere que tú aprendas a perdonar. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Oiga, ¿y por qué Dios nos pide que perdonemos? Porque la falta de perdón es una atadura. ¿Sabe quién es el primer perjudicado en no perdonar? Usted o yo, si no perdonamos. Porque la
falta de perdón hace una atadura. El que no perdona, escucha, le trae contaminación a su vida espiritual y por ende emocional. Mire usted, Hebreos capítulo 12, versículo 15. No permitas que raíz de amargura brote en tu corazón, para que no venga contaminación en ti. ¿Qué es lo que hace la falta de perdón? ¿Acaso no crea amargura? Yujo es con ustedes. ¿Acaso no crea rencor, amargura? ¿Y qué dice el Señor? No dejes que raíz de amargura brote en tu corazón. ¿Y cómo yo no dejo que raíz de amargura brote en mi corazón? Cuando perdono. No dejes que raíz de amargura brote en tu corazón para que no te contamines. Y la contaminación evidentemente trae, lastima, daña. Por esta razón Dios nos pide que aprendamos a perdonar. Y el mayor ejemplo lo dio Cristo en la cruz del Calvario cuando dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Efesios capítulo 4 versículo 26. Aírate pero no peques. No dejes que el sol se ponga en tu enojo, para que no le deis lugar al diablo. Hermano, ¿alguien te ofendió? ¿Alguien hizo algo que te lastimó? Trata en lo más pronto posible de ir donde esa persona, o si esa persona viene a ti, perdonarse. No dejes que pase mucho tiempo, es lo que dice la Biblia. No dejes que el sol se ponga en tu enojo, porque allí le puedes dar lugar al diablo que meta una cizaña de rabia, de odio, de rencor. No lo permita. Aprendamos a perdonar en el tiempo más pronto posible, porque estaríamos blindando nuestro corazón de todo ataque del enemigo. Hay gente, hermano, que pasan años que no perdonan. Incluso hay familias, yo he conocido familias donde la mamá y el hijo están en problemas y tienen años que no se perdonan, que no se hablan. Hermanos entre las propias familias que por un problema, años que ni se hablan ni se tratan. ¡Por Dios! Pero ¿sabe qué? Esto no puede estar en el corazón de un cristiano. Un cristiano no puede tener esta actitud, perdóneme, pero un cristiano que tenga esta actitud no es un cristiano verdadero. Porque el cristiano verdadero entiende que así como Dios perdonó nuestros pecados, nosotros perdonamos las ofensas de los demás. Dele un aplauso al Señor. No dejes que el sol se ponga en tu enojo. No le des lugar al diablo, por Dios. No le des cabida al diablo en tu corazón. ¿Por qué? Porque evidentemente la falta de perdón trae rencor, y el rencor conlleva el odio. Si no se subsana rápidamente. Amén. ¿Sabe también usted que el perdón libera a la otra persona? El perdón deja libre. Cuando usted perdona a alguien, usted también lo está dejando libre, desatando a esa persona. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 7:54? Les voy a refrescar la memoria. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, vemos la historia de un joven predicador, de un diácono de la iglesia llamado Esteban. Esteban era alguien que predicaba con denuedo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que lo tomaron las autoridades para matarlo, y lo injuriaban para matarlo. Y mientras él les predicaba la palabra de Dios, dice la Biblia que estos hombres más se enfurecían con él, al punto de que lo tomaron y lo sacaron por la mano de la ciudad y lo arrodillaron para matarlo a pedradas. Y mientras lo estaban ya para apedrear, dice la Biblia que Esteban levantó los ojos y que vio la gloria de Dios.
¿Vio qué cosa? Óigame, ¿qué vio Esteban? Vio al Padre y al Hijo sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Dice la palabra de Dios. Escúchenme esto, por favor, que esto se les grabe en su chip de memoria. Escúcheme esto. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Levante la mano. Esteban estaba viendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en Esteban no había rencor, no había odio, no había rabia. En Esteban tenía el corazón limpio. Y porque tenía el corazón limpio, Dios permitió de que se abrieran los cielos y él pudiera ver la gloria de Dios, al Dios Padre y al Hijo sentado a la diestra. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? ¿Quién quiere ver a Dios? Ahora, ver a Dios en este pasaje, cuando la Biblia dice que los limpios de corazón verán a Dios en el sermón ético del monte de Jesús, significa que yo no voy a ver a Dios físicamente, pero voy a ver a Dios todos los días actuar y obrar en mi vida. Esa es la gloria de Dios. ¿Quieres ver a Dios actuar en tu vida? ¿Quieres ver a Dios todos los días obrar en tu vida? Limpia tu corazón, porque son los limpios de corazón los que verán a Dios actuar todos los días en su vida. Una persona llena de rencor, de odio, de enojo, de rabia, es muy difícil ver la gloria de Dios. Es muy difícil ver a Dios obrar, porque el odio lo ha enceguecido, porque la rabia y el rencor lo ha enceguecido. Y dice la Biblia que ahí estaba Esteban. Cuando él dijo: veo la gloria de Dios, más se enfurecían y más le daban de pedradas para matarlo. ¿Y sabe qué hizo Esteban? Esteban dijo: Padre, por favor, no le tomes en cuenta este pecado, perdónalos. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Ten el corazón limpio de Esteban. No sé quién te ofendió, no sé quién te hizo mal, pero perdona, porque te parecerás a Dios. Dele un aplauso al Señor, alábalo. Oh, no. Pastor, es difícil. No, hay que hacerlo, hermano. Pastor, es complicado, usted no sabe qué daño me hicieron, cuántos se burlaron de mí. Hay que perdonar, porque el primer daño te lo haces tú. Y cuando tú perdonas, tú liberas a la otra persona también. Y sabe usted que cuando Esteban dijo: perdónalos porque perdónales este pecado, ¿sabe quién estaba allí? Allí estaba un joven llamado Saulo, que más tarde sería el apóstol Pablo. Y dice la Biblia que colocaron las ropas a los pies de Saulo, del joven, y él consentía su muerte, estaba de acuerdo que lo mataran. Pero cuando Esteban profirió esas palabras de perdón, ¿sabe qué hizo Esteban? Liberó a Pablo o a Saulo. ¿De qué? Del juicio que vendría porque mataron a un justo. Pero Esteban, con el perdón que declaró, lo liberó. Y más tarde vemos a Saulo, que fue el gran Pablo, el predicador y el gran maestro de la palabra de Dios. Si Esteban no lo hubiese perdonado, Pablo estuviera atado, pero Esteban lo perdonó y desató ese yugo, y por eso Dios lo levanta. Cuando tú perdonas, tú liberas. Amén. Óigame esto, hermano. Cuando usted perdona, usted libera. Yo siempre he contado una historia, aquí la voy a contar en esta ocasión. Miren ustedes acerca del perdón. Había un pastor. Era una iglesia como esta. Y llegó un pastor invitado un día viernes a hacer una campaña. Y este pastor invitado anteriormente había sido pastor de esta iglesia. Y cuando este pastor está predicando, allá en los asientos, el grupo de pastores. Y había un pastor en particular que era muy amigo de este pastor. Cuando termina la predicación el viernes por la noche, en ese momento se le acerca a este pastor que era su amigo: y qué gusto verte, pastor, ¿cómo estás? Y de repente se acuerda y dice: mira, y tu hijo, aquel niño precioso que se ponía en la puerta de la iglesia con su saquito, su trajecito bien bonito, y atendía a la gente que iba entrando a la iglesia con un carisma, con un cariño. ¿Dónde está tu hijo? En ese momento, cuando el pastor le está preguntando, las lágrimas de
aquel pastor, del padre del chico, corrieron por sus mejillas. Bajando la cabeza le dijo: pastor, ese niño tan bonito que se ponía en la puerta, hoy es un joven de 18 años de edad. Pero sabe usted que está perdido. Está perdido, pastor. No respeta a su madre, está en una rebeldía, pastor. Y yo no sé qué hacer con él. El pastor sabiamente le dijo: pero ya hablaste con él. Por favor, dígale que la atendemos ahorita, ¿sí? Siéntala por aquí. Mira, el pastor, bien inteligente, sabio en el Señor, le dijo: pero hablaste con tu hijo, lo invitaste a la iglesia, le pediste que viniera, y me dijo: pastor, él no quiere saber nada de la iglesia. Él me dice: no quiero saber nada de la iglesia, de tus pastores, no quiero nada con la iglesia. En ese momento el pastor sabio dijo: pero pastor, ¿por qué no le pides perdón a tu hijo? El pastor de una vez: pero pastor, ¿cómo usted me pide que yo le pida perdón a mi hijo? Mire, yo le he dado todo, la mejor educación, tiene una buena casa, tiene todo lo que un joven necesita, y aún así nos ofende. Y el pastor sabiamente le dijo: pastor, pídele perdón, porque seguro que ese perdón lo va a liberar. A veces los padres cometemos errores que no nos damos cuenta. Pídele perdón, por favor, haz esto. El pastor, ¿verdad?, quedó un poco desanimado, pero él entendió el mensaje, el consejo de aquel pastor. Y llegado a la casa ese día viernes, sentado en el mueble con la luz apagada, a eso de las 2 de la mañana, se abre la puerta principal de su casa y entra por allí un chico con los cabellos largos, con los pantalones rotos. Y de repente, cuando enciende la luz y ve a su papá que se levanta para abordarlo, dice: yo no quiero saber nada de ti. Le dice el chico: pero hijo, te quiero hablar. No, seguro me vas a venir a hablar de tu iglesia, de tu Biblia, de tus hermanos. No quiero saber nada de tu iglesia, no quiero saber nada de tus hermanos, no quiero saber nada de tu Biblia. En ese momento entonces el padre agachó la cabeza, derramó lágrimas y le dijo: hijo mío, hoy no te vine a hablar de iglesia, hoy no te vine a hablar de mis hermanos, hoy no te vine a hablar de ninguna otra cosa, hoy te vine a pedir perdón, hijo mío. Hijo mío, quizás yo no entendía, te di todo, pero a veces nosotros nos equivocamos como padre. Así que, hijo, te pido por favor que me perdones. Perdóname si te ofendí en algo y no me di cuenta. Por favor, perdóname. ¿Saben qué? Ese hijo agachó la cabeza y comenzó a derramar lágrimas y le dijo, como dicen los chicos: viejo, tranquilo, viejo. Y se movió de allí, de ese lugar. Pero mientras iba a su habitación, dijo: viejo, algún día yo voy a tu iglesia. Oiga, ese día no fue muy lejos. Y no fue muy lejos, ¿por qué? Porque eso fue el día viernes. El pastor terminaba la campaña el día domingo y ahí estaba predicando aquel pastor invitado que le dio el consejo. Ahí estaba el pastor, su esposa estaba en una silla como esta, y de repente, cuando está en medio de la predicación, aquel pastor se ve venir por la puerta principal un chico con los cabellos largos, con los pantalones rotos, con una guitarra en su mano, con la cabeza cabizbaja, llorando, y llegó delante del altar mientras el pastor estaba predicando y le dijo: pastor, perdóneme la interrupción. Ya había terminado la prédica. Pastor, perdóneme la interrupción, permítame hablar unas cosas por ese micrófono. Evidentemente el pastor, lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta que era el hijo de su amigo el pastor, y en aquel momento dice que se le pasaron dogmas y todo por la cabeza, pero el pastor le entrega el micrófono, y aquel muchacho lo primero que hace es decirle a la iglesia: por favor, perdóneme porque yo los ofendí. Miró a su papá que estaba en el altar y le dijo: papá, perdóname, yo estaba equivocado. La mamá que estaba en la silla se levanta como un resorte y abrazó a aquel muchacho. El padre abrazó a aquel muchacho y en ese momento lloraron juntos, y el padre dijo: he aquí mi hijo, estaba muerto y ahora vive. El perdón libera. Aprendamos a perdonar en la vida, hermanos y hermanas. Este fue el mensaje más maravilloso que Jesucristo nos dio en la cruz. Perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya.
Oh, aleluya. Aleluya. Cuando llegues a tu casa, perdona a aquel que te ofendió. Cuando veas a ese familiar, a ese amigo, a ese ser querido, bríndale el perdón. Quizás lo que lo va a hacer libre a él es tu perdón. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Segunda palabra de Jesús en la cruz. Lucas 23:43. Segunda palabra de Jesús. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuche, Jesús estaba en la cruz. A su derecha y a su izquierda tenía dos malhechores, ladrones. Mientras Jesús estaba allí, uno de ellos lo injuriaba y le decía de manera despectiva: tú que dices ser el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, ¿por qué no te salvas tú y nos salvas a nosotros también, si es que en realidad lo eres? Lo estaba injuriando. Pero a su otro lado había un ladrón. ¿Merecía la muerte? Claro que sí, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, este ladrón, hablando con el otro, dijo: pero déjalo tranquilo, nosotros a la verdad merecemos lo que estamos viviendo. ¿Sabe qué? Estaba reconociendo su condición de pecador. Y cuando alguien reconoce sus errores, el Señor es fiel y justo para perdonarlos. Le pide perdón, el Señor es fiel y justo para perdonarlos. Y ahí estaba. Nosotros sí merecemos estar en esta cruz y morir, pero este hombre nada ha hecho. ¿Qué estaba reconociendo? Que ese hombre que estaba ahí era justo. Y en ese momento mira a Jesús dirigiéndose a él y le dice: Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabe qué estaba haciendo? Reconociendo que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga. Y cuando alguien reconoce en su vida el señorío de Dios, y cuando alguien reconoce que Dios es el Salvador, que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la Biblia: al que cree todo le es posible. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Y el que cree en su corazón. Aquel hombre estaba confesando a Jesús. Confesó primero su condición pecaminosa. Segundo, declaró que Él era justo. Y tercero, lo reconoció como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese momento, Cristo, viendo el corazón de aquel ladrón, lo miró y le dijo: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios ya le estaba brindando la salvación. Porque ese mismo día ese ladrón moriría en la cruz del Calvario. Aprendamos que si no aceptamos a Cristo en vida, no podemos heredar el reino de Dios. Si usted lo acepta, si usted reconoce su condición, si usted deja su orgullo a un lado, y yo por qué, todos somos pecadores, reconocemos nuestra condición y aceptamos que Cristo es mi Salvador, que tengo necesidad de Él, que necesito que Él me salve, es así como yo alcanzo la salvación de Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Jesús dijo en Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, yo no sé cómo puede estar tu condición. Tú me podrás decir a mí: pastor, yo hice esto, yo soy un malvado, yo he hecho esto, pero escucha lo que dice la Biblia. A ti el Señor te vino a buscar. A ti, que tú dices que no tienes oportunidad en este mundo, porque eres un malhechor, porque eres esto, porque has cometido pecado. A ti Dios te dice: yo te vine a salvar. Porque de tal manera
amó Dios al ser humano, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel, como el ladrón de la historia, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para todos los que creen en él. Si hay alguien aquí en esta mañana que no ha aceptado a Cristo, te invito a que lo aceptes, porque un día, el día que te toque partir de esta tierra, o Cristo venga antes, estarás con el Señor en el paraíso. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tercera palabra de Jesús en la cruz. Juan 19, 26, 27. Dice así la Biblia: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y miren esto: y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Hermanos, hay un mandamiento en la Biblia, y esto va para con los hijos ahora. Esto va para con los chicos en este momento. Supongo que estamos al aire, ¿verdad? Escuche. Hay un mandamiento. El primer mandamiento con promesas. Dice así, y leamos en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y sean largos tus días sobre la tierra. Hermano, yo me entristezco cuando veo las estadísticas hoy en día. Si usted pudiese mirar en internet las estadísticas de las muertes hoy en día, se daría cuenta que las muertes oscilan en edades de los 15 a los 25 años, cuando mucho, la mayoría de las muertes. Personas jóvenes. ¿Por qué están muriendo tantas personas jóvenes? ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Honra a tus padres, a tu padre y a tu madre, y entonces tus días serán alargados en la tierra. Lo contrario de esto es que si no honramos a los padres, los días serán ¿qué cosa? ¿Por qué cree usted que mueren tantos jóvenes? Porque han deshonrado a sus padres, porque ya no tienen respeto, porque ya no hay consideración para con los, como dicen ellos mismos, con los viejos. Ya no les importa cómo esté su situación, ni siquiera les llaman para saber cómo están. Hermanos que nos escuchan en la radio, jóvenes cristianos, esta no puede ser la actitud de un joven cristiano, ni de un hijo cristiano. Los cristianos tienen que entender que debemos honrar a nuestros padres, y la honra se traduce en respeto, la honra se traduce en amor, la honra se traduce en consideración, la honra se traduce en que usted incluso pueda ayudarlo económicamente, si es posible para usted. Jesús fue el mayor ejemplo, porque cuando Jesús está en la cruz, ahí estaba María, la madre biológica de Jesús, y ahí estaba el discípulo amado, muchos dicen que Juan. Ahí estaba Juan, un hombre piadoso, un hombre amoroso,
un discípulo que era muy cercano a Jesucristo y que el propio Jesucristo sabía que ese discípulo incluso estaba bien posesionado económicamente. Probablemente cuando se escribe este pasaje ya José había muerto. O sea, María estaba desvalida. Y para el tiempo en que fue escrita esta palabra, óigalo, para el tiempo que fue escrita esta palabra, las mujeres eran muy maltratadas. Así que, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba protegiendo a su mamá. Jesús estaba honrando a su madre biológica. ¿De qué manera? De la manera en que no la iba a dejar desvalida, sino que dice la Biblia que en aquella misma hora Juan recibió a María como su propia mamá. Que fue lo que Jesús le dijo: mira, recibe a este como tu propio hijo. Y a Juan le dijo: recíbela como a tu propia madre, honrala. Y Jesús la deja en buenas manos. Hijos, hijas, honren a sus padres para que la bendición de Dios descienda sobre sus vidas. No, ese aplauso es para Cristo. Fuerte. Diga conmigo: debo honrar a mis padres. ¿Hace cuánto tiempo no llamas a tu mamá que está en otro estado? ¿Hace cuánto tiempo, mire, usted trabaja, cobra mensualmente, semanal, qué sé yo? Mire, yo sé que está la situación difícil, pero apartas un poquito para tu mamá, aunque sea. ¿Hace cuánto tiempo? No me responda a mí, por favor. Respóndaselo usted mismo y haga un autoanálisis usted. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ese aplauso es para Jesús. Cuarta palabra de Jesús en la cruz. Marcos 15:34. Marcos 15:34. Cuarta palabra de Jesús en la cruz. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es en arameo, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Digan gloria a Dios. Oiga, hermano, Jesús se hizo maldición por nosotros en la cruz del Calvario. Porque dice la palabra de Dios: maldito todo aquel que sea colgado. ¿En qué cosa? En un madero. Jesús se hizo maldición para que usted y yo hoy tuviésemos bendición. De ese tamaño nos ama Dios. Dele un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Jesús se hizo en la cruz pecado. Jesús nunca conoció pecado en su vida, pero estando en esa cruz, crucificado, la Biblia nos enseña que todo el pecado de la humanidad fue puesto sobre Él. Él llevó en la cruz tu pecado, mi pecado, tu culpa, mi culpa, tu condena, mi condena, y la pagó en la cruz del Calvario. Y aunque y al que no conoció pecado, dice la Biblia, se hizo pecado por causa de usted y de mí. Y cuando él clama a Dios diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Hermano, Jesucristo sufrió por primera vez en la eternidad el abandono de su Padre Celestial, porque su Padre siempre había estado con él, y él con su Padre, aún estando aquí en la tierra. ¿Recuerdan cuando estaba en la tumba de Lázaro? Que él dijo: Padre, yo siempre sé que tú estás allí, me has escuchado.
Siempre, pero lo digo por causa de esta multitud para que crea, cuando oró para que Lázaro resucitara. Porque el Padre siempre había estado con Jesús, siempre, desde la eternidad y por la eternidad, siempre había estado con el Padre. Jesús y el Padre y Jesús eran uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero en este momento cumbre de la vida y del propósito de Jesús, por primera vez en la eternidad, el Padre le da la espalda. Y ahí clamó en desespero, ¿verdad? Porque ¿qué es la mayor desesperación para un hombre de Dios? No sentir la presencia de su Padre Celestial. Y ahí Dios le dio la espalda y Jesús clamó: ¿por qué me has abandonado? Por primera vez en la eternidad. Y sabe que Jesús se expuso a esto. ¿Sabe por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Se expuso al más terrible, o la más terrible de las situaciones para Cristo, que era que su Padre lo abandonara en la eternidad, para que usted hoy estuviese en esa silla y glorificara a Dios y tuviera la certeza de la salvación. ¡Qué maravilloso es Cristo! ¡Qué maravilloso es Cristo! Hay que honrar a Él. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Y sabe usted por qué su Padre le dio la espalda? Escuche, Isaías 59:2. Gloria a Dios. Por vuestras iniquidades, por vuestros pecados, óigalo, han hecho separación entre vosotros. ¿Entre quién? Vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado, miren esto, vuestro pecado le ha hecho esconder su rostro de ti. ¿Qué es lo que hace? Que el Señor se aparte, que el rostro de Dios se aparte en aquel momento de alguien. Era el pecado de esa persona. Cristo nunca pecó, por lo tanto, la eternidad siempre estuvo cerca de su Padre. Pero cuando estaba en la cruz, cargó tu pecado, mi pecado. Y cuando Él tenía el pecado sobre sí, el Padre no podía compartir el pecado. Su naturaleza divina no lo dejaba compartir el pecado. Así que, ¿qué hizo? Lo que dice Isaías: volteó su rostro. Y el Jesucristo se sintió solo. Estaba solo en una cruz, sin nadie que lo acompañara. El Padre Celestial estaba ahí, por amor a mí, por amor a ti. Ese aplauso es para el Señor. Tenemos esa seguridad que Dios está con nosotros todos los días. No nos dejará, no nos abandonará, no nos desamparará. El que guarda a Israel no se adormecerá, dice la Biblia. Pero Cristo sufrió el abandono para que hoy usted y yo gozásemos de esta bendición. Quinta palabra de Jesús en la cruz. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, dijo, para que se cumpliesen las Escrituras: tengo sed. Diga conmigo: tengo sed. ¿Cuándo alguien tiene sed? Cuando está deshidratado, cuando ha hecho una labor o ha pasado por un ejercicio y su cuerpo ha liberado sudor líquido. Y el cuerpo humano necesita líquido, agua. Amén. Digan gloria a Dios. Óigame, en la cruz del Calvario, mire, Jesús fue llevado a los sumos sacerdotes. Jesús fue maltratado a latigazos. Le colocaron una corona de espinas. Lo desvistieron, lo golpearon, lo maltrataron. Le montaron una cruz pesada que la llevó caminando. Y era muy pesada. Y no se registra en la Biblia que se le dio una gota de agua. Jesús en ese momento estaba deshidratado. ¿Por qué? Porque Jesús había dejado todo en ese sacrificio. Por ti y por mí, Jesús había dejado todo en ese sacrificio.
aún hasta la última gota de líquido que tenía en su cuerpo. Jesús había dado todo por usted y por mí. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Todo lo dio Jesús. Les voy a contar una ilustración. Un día en los Estados Unidos de Norteamérica se realizaba un reinado, famoso el reinado. Y una de estas chicas jóvenes había ganado este reinado. Y le estaban mostrando por toda la ciudad en una comparsa. Y todo el mundo alegre, la reina preciosa, ¿verdad? Y de repente van pasando por una pequeña plaza. Y en aquella pequeña plaza estaba un pastor cristiano predicando la palabra de Dios. Y de repente, cuando iba pasando la carroza con aquella hermosa chica, el Espíritu Santo le habla a este pastor y le dice: manda a detener la carroza. El pastor titubeó, ¿verdad? ¿Cómo puedo? Y el Señor dijo: mándalo, que yo doy la orden. El pastor se acercó a la carroza y le dijo: detengan esta carroza. Y la detuvieron. Y mirando a la muchacha, a la reina preciosa que estaba allí, la miró y le dijo: mira, tienes que aceptar al Señor como tu Salvador. Tu vida cambiará. La mujer la mira asombrado y el pastor le dice: mira, escúchame. Haz de cuenta que aquí a mi lado está Satanás y a mi otro lado está Jesucristo, tu Salvador. Y así te dice Satanás: si tú me sigues a mí, te voy a dar carro, te voy a dar una buena casa, te voy a dar fama, te voy a dar aplausos, te voy a dar gloria entre los hombres, te voy a dar dinero, te voy a dar viajes lujosos. Y en ese momento el pastor se pone del lado de Jesús y le dice: Jesús, ¿tú qué le ofreces a esta mujer? Y Jesús, mirando a la chica, le dice: no le ofrezco nada. El pastor: ¿pero cómo, Jesús? No le ofrezco nada, porque ya yo todo lo vi en la cruz del Calvario para que ella tuviese paz y felicidad. Cristo dio todo por ti en la cruz del Calvario. Cristo dio todo hasta la última gota de sudor, de agua, de líquido, por ti y por mí. Denle un aplauso al Señor, aleluya. La pregunta que surge ahora es: ¿estamos dando nosotros todo por Jesús? No me responda a mí. ¿Estamos nosotros dando algo para Jesús? ¿Qué quiere Dios que nosotros le demos a Él? Dios quiere que le demos nuestro servicio a Dios, ayudando al prójimo, porque el que le da aunque sea un vasito de agua a uno de mis pequeñitos, a mí me lo está dando. Dios quiere que usted le dé su servicio a Él, que también le dé su obediencia. ¿Somos obedientes a la palabra de Dios? Dios quiere también que le des la gloria. ¿Glorificas a Dios en tu vida, no solo de labios, sino con tus acciones? Dios quiere que le des adoración. ¿Adoramos nosotros a Dios? ¿Le estamos dando todo esto a Dios? Jesucristo nos dio el mayor ejemplo. Dio todo hasta la última gota de líquido en la cruz. Nosotros también le estamos dando a Dios nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra alabanza, nuestra obediencia. Escuche, ¿estamos dándole eso a Dios? Porque Romanos 12:1 dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que este es el culto racional. O sea, ¿qué quiere Dios? Que con nuestra vida completa
que con nuestro ser completo honremos y glorifiquemos su nombre en obediencia y en servicio. ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos adorando a Dios? Repito, ¿estamos honrando a Dios de esta manera? Amén. Dele un aplauso al Señor, respóndale. Ese es para respondérselo a usted mismo. Digan gloria a Dios. Dios quiere que así como Cristo dio todo en la cruz, nosotros también demos todo por el Señor. Todo vuestro ser. Palabra número 6 de Jesús en la cruz. Palabra número 6 de Jesús en la cruz. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado, hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Diga conmigo, consumado es. Diga conmigo, consumado es. Y agachando su cabeza, entregó su espíritu. Escucha, hermano. Jesús cumplió a cabalidad el propósito de Dios en su vida. Y cuando Él dijo consumado es, dijo he cumplido lo que se me fue encomendado. Cumplió el propósito de Dios en su vida. Y gracias a que Jesús fue fiel y cumplió el propósito de Dios en su vida, hoy tenemos la bendición de la vida eterna y la victoria y los milagros. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió a cabalidad el propósito. Escúcheme bien, iglesia de Jesús. La pregunta es, ¿estamos nosotros cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida? Pregunto, ¿estás tú cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? Porque permíteme decirle, a todos Dios nos dio un propósito. A todos, sin excepción. Ahora depende de nosotros creerle a Dios y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Repito la pregunta, ¿estás tú cumpliendo el propósito de Dios? Como lo cumplió Jesucristo, que fue nuestro mayor ejemplo. Él dijo, consumado es, he cumplido el propósito, he terminado la misión que se me encomendó aquí en la tierra. ¿Estamos nosotros cumpliendo nuestro propósito? Escúcheme, tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí por una coincidencia. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito contigo, que quiere que tú lo cumplas, porque ese propósito te va a traer paz y bendición. Aleluyas. Levante la mano y diga, Señor, enséñame a cumplir tu propósito en mi vida. Éxodo 9:16. Hablando acerca del propósito de Dios. Escuche, Éxodo 9:16. Hablando del propósito de Dios. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo el propósito? Unos dicen no, otros dicen sí, otros que tal vez. Pero Dios quiere que cumplamos el propósito. Éxodo 9:16 dice, pero yo te he levantado para este mismo propósito. Óigalo, pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Repito, ¿estamos haciendo el propósito de Dios? ¿Estás tú haciendo el propósito de Dios? Pastor, ¿cuál es el propósito? Aquí está claro. Para esto te he levantado.
Para esto Dios te levantó de los muertos. Para esto Dios te trajo a su gloria. Para esto Dios te trajo a su presencia. Para esto Dios te ha bendecido, te ha sanado, te ha prosperado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que anuncies mi nombre en toda la tierra. ¿Estamos cumpliendo ese propósito? ¿Estás tú cumpliendo ese propósito? Repito, no es para responderlo acá. Es para que usted cuando llegue a su casa se examine y entienda que debemos cumplir el propósito de Dios. Dele un aplauso al Señor. Fuerte. Séptima palabra de Jesús en la cruz. Lucas 23:46. Estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Jesús es maravilloso y precioso. Aún en la cruz nos enseñó tantas cosas. Su vida fue un ejemplo, aún en su lecho de muerte. Lucas 23:46 dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué cosa? Expiró. Escuche, iglesia de Jesús, esto es maravilloso lo que viene a continuación. Esto es hermoso. Glorifico a Dios por esto. Cuando Jesús expiró, sucedió un evento trascendental para los judíos y en nuestro tiempo para toda la humanidad. Sucedió algo maravilloso cuando Jesús expira, cuando Jesús muere, por decirlo así. Sucedió algo maravilloso, un evento totalmente trascendental que cambió la comunicación con Dios al respecto del hombre. Escúchenlo. Digan gloria a Dios. Y cambió, por supuesto, a toda la vida humana. Leamos Mateo 27, 50-51 para entender cuál fue el evento tan trascendental que sucedió y que cambió toda la historia. Mateo 27, 50-51. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó su espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo. Ya les voy a explicar. Ustedes preguntarán: pastor, ¿cómo se come eso? ¿Qué es el velo del templo? Ya les voy a explicar. Permítanme acercarme un poquito más a ustedes. Aleluya. Porque esta es la última palabra. Dice la Biblia que a la hora novena, hora 3 de la tarde, amén, Jesús muere aproximadamente a las 3 de la tarde. Y cuando Jesús murió en la cruz, ya lo dije, sucedió un evento trascendental, importantísimo, que cambió, como yo lo digo, la comunicación entre Dios y los hombres. Dice la Biblia que cuando Él expiró, entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó, se rompió, ras. Ese velo era grande. ¿Qué era el velo? Una división, póngalo así, una pared que dividía una habitación de la otra, para que me vayan entendiendo. Ese velo o esa división o esa pared que dividía una habitación de la otra medía aproximadamente 18 metros de alto, y su espesor, escuche, era como de 10 centímetros de espesor, muy pesado. Se cuenta en la historia de que 2 caballos que alaban no podían mover aquel velo del templo.
Permítame explicarles. Permítame explicarles algo. Mire, cuando Jesús hace su aparición hace 2000 años en la palestra mundial, había un templo en Jerusalén que era el templo de adoración a Dios. ¿Recuerdan ustedes la mujer samaritana que dijo, pero los judíos dicen que hay que honrar a Dios allá en el templo en Jerusalén, y otros dicen que es en esta montaña, por fin, donde la adoramos? Jesucristo. Y Jesucristo dijo, llegarán tiempos, diga conmigo, llegarán tiempos, y los tiempos son ahora, donde ni allá, ni en el templo, ni tampoco en esta montaña, sino en cualquier parte del mundo habrán adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y esos tiempos son ahora, ya lo van a entender. Amén, ya lo van a comprender. Son ahora esos tiempos, que no necesariamente, porque el pueblo de Dios muchos creían que tenían que ir necesariamente a Jerusalén, al templo, para adorar a Dios, para tener un encuentro con Dios. Otros creían que era el monte Oreb, ¿no? Que podían tener el encuentro con Dios. Y Dios dijo, oye, llegará un tiempo en que no necesariamente tiene que ser en un lugar físico. Y a eso equivale a que el velo del templo se rasgó. Les explico. En Jerusalén estaba el templo de Dios, era el centro político, era el centro de comercio y el centro religioso más grande de todos los judíos en su época. Y ahí estaba el templo. El templo, tal como Dios le había mostrado años antes a Moisés en el Éxodo, Dios le dijo, fabricarán un templo para que me adoren. Yo voy a habitar en ese templo. Escuche. Y el templo, tal como estaba edificado, como Dios lo había asimismo revelado, estaba hecho de manera que habían dos grandes habitaciones principales. Una era una habitación que se llamaba el lugar santo, y ahí estaban todos los sacerdotes, y más allá quemaban incienso y todo. Pero había, después de esa habitación, era totalmente dividida por lo que la Biblia llama el velo del templo, que no era más que una división, ¿verdad? O una pared, como usted le quiere ver. Y después de esa pared se encontraba un lugar que se llamaba el lugar santísimo del templo. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto de Dios en su momento. Y se suponía y se entendía, y Dios lo había dicho así, que en ese lugar santísimo descendía la presencia del Dios vivo. Escúcheme bien. ¿Qué sucedía? ¿Cómo el pueblo podía tener contacto con Dios? Dice la Biblia que se había levantado un grupo de sacerdotes que estaban en el lugar santo, pero en el lugar santísimo, en la habitación privada de Dios, solo podía entrar un sumo sacerdote, un hombre que se llamaba el sumo sacerdote, y entraba una vez por año con sangre. Por eso Cristo tuvo que derramar sangre, con sangre al lugar santísimo, porque sin sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecados. Esa es la ley de Dios. Así que entraba este sumo sacerdote una vez por año para ofrecer sangre en sacrificio, y allí ese sumo sacerdote clamaba para que Dios perdonara los pecados de todos el pueblo. Y así era como Dios, o como se expiaba o perdonaban los pecados del pueblo. ¿Ven ustedes el ritual? Cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga, se rompe, se agrieta, se cae. ¿Están entendiendo? Se cae completamente el velo del templo. ¿Por qué? Porque ya no había, el velo del templo era una división que Dios hacía entre su presencia y todo el resto de los hombres. Pero cuando Cristo muere, de inmediato se cae el velo del templo y ya no hay división entre Dios y los hombres. Ahora nos podemos comunicar fácil con Dios. ¡Oh, Cristo! Por Cristo. Denle un aplauso al Señor, iglesia de Jesús. Fuerte los aplausos para Cristo. El sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, fue expiación suficiente para los pecados, para siempre. Por eso se rompió el velo, para siempre.
Ahora, ¿significa qué? Escúchenlo. Ahora significa que el camino para el lugar santísimo, para la presencia del Padre, fue abierto totalmente. ¿Sabe por qué usted ahora, cuando está en su casa, o va en el metro, o va en su auto particular, o está en una cola, o viene a la iglesia? ¿Sabe por qué ahora usted tan solo cierra los ojos y liga su pensamiento con Dios, y Dios te escucha y entras de inmediato a la presencia de Dios? Porque Cristo murió y rompió el velo. Porque Cristo murió y rompió la separación que había entre Dios y los hombres. Y ya no necesitamos ahora de un sumo sacerdote para que pida por nuestros pecados. Ahora nosotros mismos podemos entrar a la presencia de Dios en oración, en adoración, y Dios nos va a escuchar. Dele un aplauso a Jesús. Para todo el mundo está abierto. Ahora todo el mundo puede entrar si decide volcar su corazón para Dios. Usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Antes solo podía entrar el sumo sacerdote. Ahora todos podemos entrar. Cuando el velo del templo se rasga, Dios está diciendo dos cosas. Una, el acceso está directo a Dios. Ya el acceso no es restringido. Ya no hay un velo que lo separe. Ahora tienen acceso directo a Dios, desde tu casa, desde tu trabajo, desde el carro. Cuando ores, cuando pidas, cuando adores, cuando alabes, estás en la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué fue eso? Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Qué lindo, ¿verdad? Qué precioso. Que cuando usted está angustiado y dobla su rodilla, siente el abrazo del Padre, porque Cristo así lo hizo. Y también cuando el velo del templo se rasgó, quiso decir el Señor una cosa: que ahora ya Él no habitaría más allí. ¡Aleluya! Que ya no estaba restringido al templo de Jerusalén. Que ahora Él habitaría, como dice la palabra del Señor. Escuche, Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice la Biblia: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él están, hoy siendo Señor de los cielos y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando el velo del templo se rasga, el Señor Jesús, por el sacrificio de Cristo, Dios nos está diciendo ahora: ya no habito más allí, ya no estoy confinado a un templo, a una estructura física, porque ahora Él vive en los corazones de todo aquel que ama y le cree al Señor. Fuerte los aplausos. ¿Acaso ignoráis que soy templo del Espíritu Santo? Dice Pablo. ¿Acaso ignoráis que el Espíritu de Dios ya no mora en un templo hecho de manos humanas? En un templo estructural como este, incluso. Ya les explico, no se me escandalicen. Amén. ¿Acaso ignoráis que ya no el Espíritu de Dios no mora en eso? ¿Acaso ignoráis que el Espíritu de Dios ahora vive en tu vida? ¿En tu templo? Pues dice el Señor: cuidad vuestro templo. Amén. No destruyas el templo de Dios, tu cuerpo. Ya Dios no mora en templo hecho de manos humanas. O sea, te lo voy a poner más fácil, pero me van a permitir explicárselo para que no se me escandalicen. Dios no vive en este lugar. Cuando todos los cristianos nos vamos de aquí y esto queda solo, Dios tampoco está aquí. Porque no vive en hecho. ¿Quién hizo este lugar aquí? Una constructora, un hombre, ¿sí o no? ¿Sí o no? En la mano del hombre, un hombre. ¿Y qué dice Dios? Que Él no mora en templo hecho de mano del hombre. ¿Dónde mora?
ahora en un templo diferente en nosotros. O sea que cuando todos los cristianos se van de aquí no queda. Por eso es que yo discrepo con aquella alabanza que dice que antes que yo llegara el Señor ya estaba. ¿A dónde? Y antes que yo llegara el Señor. El Señor dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre reunidos, ¿de acuerdo? Yo voy a estar ahí. Ahora escuche. Evidentemente cuando todos los cristianos se van de aquí no queda nadie. Pero cuando viene uno, cuando vienen 2 o cuando vienen 3, donde haya 2 o 3 en mi nombre, o sea, varios, ¿de acuerdo? Yo voy a estar ahí. ¿Sabe? El Señor está aquí. Pero no porque vive en este recinto físico, sino porque está en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Alguien diga amén. Ahora, alguien se preguntará, pastor, si es así, entonces ¿para qué venimos a este recinto? Pero la Biblia dice, no dejéis de congregarte. Dios escogió un lugar al cual llamó mi casa de oración, para que todos los que tenemos a Dios dentro de nosotros nos reunamos, escuche, y converjamos todos juntos para adorar a Dios. Pues dice la Biblia, mira cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en un lugar físico como este, en armonía, porque allí Dios derrama la bendición y la vida eterna. Esta es casa de oración. Amén. Y eso se lo debemos ¿a quién? A Cristo. Cuando Cristo muere, la división entre Dios y los hombres se rompe y da acceso libre. Y dice, ya ahora mi espíritu, mi presencia no está confinada a un espacio físico, a un lugar geográfico. Ahora en el corazón de todos, de aquí a la China, de la China a la Patagonia, donde haya alguien que me adore, que glorifique mi nombre y que me acepte, ahí estoy yo en su vida. Por eso dice la Biblia que el reino de Dios, alguien le preguntó a Jesucristo, Jesús, ¿y cuándo veremos tu reino? Y Jesucristo dijo, es que mi reino, nadie dirá helo aquí o helo allá. O sea, no es algo geográfico, no es una delimitación geográfica, no es un espacio físico, no, porque mi reino está en el corazón de cada uno de los que creen en mí. ¿Ven ustedes? ¿Qué significa la palabra reino? Dominio. ¿Qué significa la palabra reino? Gobierno, dominio. Y si Dios está dominando tu corazón, y si Dios está reinando en tu vida, ahí está el reino de Dios. Levántese toda la iglesia.